los veo cuando tengo el PowerPoint enfrente y bueno, se puede cortar la conexión, bueno, pueden pasar un montón de cosas y yo seguir hablando sola, ¿sí? Así que me van a escuchar preguntar de vez en cuando a ver digamos, cómo viene la clase, ¿sí? Bueno, en principio díganme si ven bien. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Bueno, para comenzar entonces vamos a ver uno de estos tejidos que son tan importantes, digamos, para la vida de las plantas también en la tierra, ¿sí? Son uno de los últimos que, digamos, tejidos que, digamos, evolucionaron de alguna manera, ¿sí? Son los tejidos conductores floema y xilema. Nosotros hablamos del sistema de conducción en general, ¿sí? Hoy vamos a ver uno de ellos, mañana van a empezar a ver el otro a la tarde. Hoy vamos a ver el tejido xilema, ¿sí? En general, acá lo ven ubicado como, bueno, tejidos adultos, definitivos o adultos, tejidos compuestos, es decir, formados por más de un tipo celular, ¿sí? Y sin capacidad de división. En realidad son tejidos que son, digamos, al ser compuestos, están formados por muchos tipos de tejidos, pero los elementos propiamente dichos del xilema o del floema están muy diferenciados. Entonces, al estar muy diferenciado, más que nada el xilema, digamos, es muy difícil que se dividan o que se desdiferencien, por ejemplo. ¿Sí? Es algo mucho más difícil. No es imposible, de hecho, en algunos momentos, en algunos casos ocurre, pero bueno, lo más común es que no se dividan, que no se desdiferencien, ¿sí? Y ahora les voy a comentar un poco más qué tipos celulares o qué tejidos inclusive conforman este tejido compuesto para que funcione. Bien, cuando hablamos, digamos, de tejidos, bueno, vasculares, ¿sí? Hablamos de xilema y de floema en general, ¿sí? Más o menos ustedes traten de hacerse una idea que están formados por células muy especializadas, ¿sí? Y que en general estas células, que son tan especializadas, reúnen la característica de tener una forma generalmente alargada en la dirección general del transporte, ¿sí? Esto es para ambos tejidos. Las paredes terminales generalmente son oblicuas, para aumentar la superficie de contacto y facilitar el pasaje de lo que pase, digamos, de las sustancias que pasen, ¿sí? Y a menudo están fusionadas entre sí, formando verdaderos tubos a lo largo de toda la longitud de la planta. ¿De acuerdo? Bien. En general, el xilema, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, siempre lo van a encontrar asociado con el floema. Eso traten de pensarlo así. Y el xilema es el encargado, dentro de ambos tejidos, de transportar el agua y las sustancias disueltas en el agua, siempre desde la raíz hasta las hojas, ¿sí? O sea, que toma el agua del suelo a través de las raíces y hay una corriente transpiratoria que hace, en una única dirección, que hace que el flujo vaya, digamos, en la corriente transpiratoria. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, en el ambiente, digamos, el aire está calentado, es calentado por el sol y eso hace que el agua de las superficies de las hojas se vaya evaporando. Eso es como si fuera que eso tira, ¿sí? De alguna manera, y se arma toda una corriente de agua a lo largo de la planta, la cual va a depender muchísimo o va a variar muchísimo con la humedad atmosférica, ¿sí? Va a depender muchísimo del contenido de agua y del tipo de por el tipo de suelo y el clima, pero en general funciona así. Es una corriente tirada, digamos, por la evaporación del agua desde las hojas, ¿sí? Y es en una única dirección, desde la raíz hacia las hojas. ¿Está bien? Bien. En general,
nosotros decimos que el origen del xilema primario, digamos, de este tejido primario, que está formado por protoxilema y metaxilema, derivan del procambium, ¿sí? Y que cuando tenemos un xilema secundario va a derivar del cambium vascular, ¿eh? Solamente en aquellas especies, repetimos, que tienen crecimiento secundario, como son las dicotiledonias leñosas o las gimnospermas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos el cuerpo primario de la planta, el xilema que encontramos allí se va a llamar xilema primario, ¿sí? ¿Está? Y se va a formar siempre por la desdiferenciación continua de elementos del procambium. ¿Está bien? Siempre el meristema que le va a dar origen al meristema xilema, perdón, el meristema que le va a dar origen al xilema primario va a ser el procambium. ¿Está bien? Recuerden eso. El procambium ya está determinado o se diferencia en el embrión. Recuerden que es un meristema primario, ¿de acuerdo? Es un meristema primario porque ya se diferencia en el embrión, ¿sí? Y se produce continuamente este procambium desde los meristemas apicales, caulinar y apical radical, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona, que era la zona promeristemática, que yo ya les había contado, que tenemos células iniciales, meristemáticas y derivadas inmediatas, comienza un proceso de diferenciación de ese meristema en procambium, hacia aquí abajo, por ejemplo, y procambium arriba en las hojas también, ¿está bien? Este procambium, entonces, que es un meristema primario, va a dar origen a todo lo que es el xilema primario, ¿sí? Lo mismo ocurre acá en este meristema apical radical, se va a generar el procambium, ¿sí? Un poco más fuera del centro quiescente, y ese procambium entonces va a dar origen al xilema primario, ¿de acuerdo? En los casos, bueno, ya les dije que el xilema primario consta siempre de un protoxilema, que significa, del proto significa antes, ¿sí? Que se va a diferenciar siempre en las partes primarias del cuerpo, pero cuando todavía la planta no completó su desarrollo, ¿sí? Y va a tener un metaxilema, meta significa después, ¿sí? Que va a madurar después de que la planta ya completó su crecimiento primario. Es decir, cuando encontremos en el tejido adulto ya xilema, podemos encontrar dos tipos de xilema, ¿sí? El protoxilema y el metaxilema. ¿Está bien? Y eso tiene que ver, digamos, con si la planta ya terminó su crecimiento primario o no, o está en proceso de crecimiento primario. En un caso vamos a encontrar protoxilema y después más adelante ya vamos a encontrar bien diferenciado el metaxilema, ¿sí? Muchas veces cuando uno hace cortes de los haces vasculares, observa todavía, digamos, protoxilema en el tejido cilemático, pero que se suele a veces romper o se suele disolver o queda bastante, digamos, allí más obsoleto. Y sí, después observamos metaxilema en el mismo haz vascular muchas veces, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con el crecimiento de la planta. En un primer momento, la planta necesita vasos. El protoxilema siempre tiene diámetros de los elementos conductores más pequeños. El metaxilema lo tienen más grandes al diámetro, entonces tiene que ver un poco con los requerimientos de la planta. En los primeros estadios o cuando se está desarrollando la planta, ese diámetro de los vasos es pequeño y luego comienza a aumentar de tamaño porque los requerimientos de la planta son un poco mayores, ¿sí? Esto está un poco ligado a todo esto y después lo vamos a ver más adelante para que ustedes terminen de entender bien de lo que les estoy hablando, ¿sí? ¿Escuchen y ven bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Vicky, todo bien. Bien, entonces cuando hay crecimiento secundario, ¿sí? Recuerden entonces que ya en un crecimiento secundario de la planta, que vuelvo a repetir, es para algunas dicotiledonias herbáceas, aquellas que van a ser árboles o gimnospermas, ¿sí? Entonces en esas plantas, recuerden que vamos a tener el xilema secundario ya, y ese xilema secundario se va a originar de otro meristema que se va a llamar cambium vascular, ¿sí? De todas maneras, todo lo que es el procambium evoluciona hacia el cambium vascular,
al evolucionar hacia el cambio vascular, digamos, es decir, hay un paso más en la diferenciación de ese meristema, o sea que ese meristema sigue siendo primario, porque en realidad es el cambio vascular fascicular, del que hablamos un poquitito en la clase anteriores. Entonces, ese entonces ya va a dar xilema secundario. ¿De acuerdo? Todo esto va a cerrar mucho más cuando veamos tallo, cuando veamos raíz. Ustedes vayan incorporando un poco lo que les voy diciendo y después ya les va a quedar un poco más claro. Los tipos, entonces dijimos que el xilema es un tejido compuesto, ¿está bien? Está formado por varios tipos celulares, ¿sí? Pertenecientes a otros tejidos, ¿sí? Muchos de ellos ya los vimos, ¿está? Entonces tenemos los elementos traqueales propiamente dichos, ¿sí? Que son las traqueidas y los miembros de vaso. Son elementos celulares que generalmente se unen, ¿sí? En el caso de los miembros de vaso se apilan, para formar grandes tubos o largos tubos que permiten el transporte entonces de agua y sales minerales, ¿de acuerdo? Estos elementos, digamos, están compartiendo la función de conducción y sostén, porque esto tiene que ver un poco en relación a la etapa evolutiva de estos elementos, ¿sí? Originalmente las traqueidas eran células que cumplían la función de sostén y de transporte. De acuerdo con el paso del tiempo, las traqueidas fueron evolucionando, se generaron elementos intermedios, como son las fibrotraqueidas y finalmente las fibras libriformes, en donde la función de las fibras libriformes es específicamente la de sostén, y la de las traqueidas entonces quedó un poco reducida cuando aparecen, digamos, los otros elementos a la función de conducción. De todas maneras, generalmente cuando en las especies, por ejemplo en gimnosperma, solamente hay traqueidas, ¿sí? O hay solo, sí, hay traqueidas, no aparecen las fibras libriformes, es decir, que las traqueidas de alguna manera, más allá de conducir, siguen cumpliendo alguna de las funciones de sostén. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos xilemáticos propiamente dichos, traqueidas y miembros de vaso. Luego tenemos las fibras, que son los elementos de sostén, que forman parte del xilema. Tenemos las fibrotraqueidas, las fibras libriformes, las fibras septadas y en algunos casos, muy raramente, las mucilaginosas, ¿sí? Entonces, acá, digamos, las fibrotraqueidas, que sería el intermedio, yo ya se los expliqué en las clases anteriores, sería algún elemento intermedio en la evolución entre las traqueidas y las fibras libriformes. Está compartiendo un poco la conducción y el sostén todavía, pero ya todo lo que es fibra es sostén y almacenamiento. Recuerden que las fibras septadas tienen el protoplasto vivo, es decir, están capacitadas, por ejemplo, para almacenar, ¿sí?, algunas sustancias como oxalato de calcio, almidón, etc. Y están inmersas dentro de este tejido de conducción. ¿Está bien? También tenemos células parenquimáticas, ¿sí? Las células parenquimáticas cumplen una función bastante interesante de almacenamiento y transferencia. Ahora podemos ampliar un poco y en algunos casos encontramos glándulas e idioblastos. Ustedes recuerden que hay algunas especies que tienen, bueno, obviamente glándulas porque tienen, digamos, almacenan o generan en realidad, porque son muchas veces estructuras secretoras, generan, digamos, sustancias, ¿sí?, que luego las vierten al medio o al interior de la planta. Y idioblastos hace referencia a cualquier tipo celular que sea distinto, digamos, a las células a sus células vecinas, digamos. Ustedes tienen un tejido X, digamos, y cuando hablamos de idioblastos hablamos de cualquier célula diferente a sus células vecinas. Pueden cumplir, qué sé yo, función de almacenamiento de cristales en el mismo parénquima, la célula parenquimática, digamos, que de alguna manera almacene cristales de oxalato de calcio. Ya esa célula parenquimática se diferencia del resto de las parenquimáticas vecinas, ¿sí? Entonces, para ampliar un poquitito más, recuerden otra vez que nos tenemos que parar en si tenemos, por ejemplo, un xilema primario o un xilema secundario, ¿sí? En general, cuando hablamos de las células parenquimáticas que componen un xilema primario, vamos a ver que esas células parenquimáticas en general tienen paredes primarias, digamos, siempre citoplasma vivo, un núcleo, digamos, van a ver que tienen muchas veces reservas de almidón, grasas, taninos, etcétera, ¿sí?
cuando hablamos ya de un xilema, de un parénquima secundario, digamos, de un xilema secundario, o sea, del parénquima que forma un xilema secundario, ya hablamos de células que pueden tener unas paredes primarias más gruesas o inclusive hasta lignificadas, ¿sí? Cuando hablamos de un parénquima en un xilema secundario, tenemos que tener en cuenta que tenemos parénquimas axiales y parénquimas radiales. Eso también medio traten de incorporarlo ahora y después lo vamos a ver un poquitito más adelante en detalle cuando veamos tallo. En el parénquima axial, en general, todas las células parenquimáticas se diferencian. Ustedes recuerdan que, bueno, estamos ubicados en el xilema secundario. El xilema secundario se diferencia del cambium vascular, ¿sí? Recuerden que el cambio vascular, hablábamos de un cambio vascular fascicular y de uno interfascicular, ¿de acuerdo? El cambio vascular fascicular va a diferenciar, digamos, células parenquimáticas cuando las células parenquimáticas se originen de él para formar el sistema axial. Entonces, se va a diferenciar de él y generalmente hablamos de un sistema axial cuando, digamos, el eje mayor de las células, ¿sí?, es paralelo al eje, por ejemplo, del tallo o de la raíz, ¿sí? Y hablamos de un sistema radial cuando tenemos un eje mayor perpendicular al eje del tallo o de la raíz, ¿está bien? Entonces, todo lo que es el parénquima secundario se puede originar del sistema axial, ¿sí? Y va a provenir de las células fusiformes del cambio vascular, ¿sí? Fascicular, ¿sí? O puede ser también un sistema radial, y entonces van a provenir todas estas células parenquimáticas para formar radios y van a provenir de las células iniciales radiales del cambio vascular, ¿sí? Que puede estar en la parte fascicular o en la parte interfascicular, ¿sí? Entonces, más que nada tengan presente eso, después lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, que podemos tener estos dos sistemas cuando hablamos de un parénquima secundario, ¿sí? Bien. Las fibras cilemáticas, ya hablamos bastante en la clase pasada, digamos, de todo lo que de todos los tipos que podemos tener en el leño, en el xilema, perdón, de fibras cilemáticas. En general les quería repetir que las fibras libriformes, digamos, bueno, recuerden que es parte del tejido de sostén, que tiene pared secundaria, que el elemento, digamos, cuando terminan de desarrollarse, el lumen muere de alguna manera. Son protoplastos muertos, ¿sí? Por la gran cantidad, digamos, de lignina que hay en las paredes. En general, las fibras libriformes son las que tienen punteaduras simples y, digamos, tienen las paredes celulares secundarias más gruesas. Y todo lo que es fibrotraqueidas es una pared intermedia. Y las traqueidas, bueno, son los elementos de conducción que tienen las paredes más finas, en realidad. Varía un poco también el tipo de punteadura. La punteadura, bueno, es simple en fibras libriformes y es areolada en fibrotraqueidas y en traqueidas. En fibrotraqueidas, digamos, de alguna manera, son un poco más reducidas digamos, las punteaduras, debido a que no es tan importante la función de conducción como si lo es en la traqueida, en donde las punteaduras son mucho más grandes. Recuerden que las punteaduras las encontramos siempre y cuando haya pared secundaria. ¿De acuerdo? Se reemplazan los campos de puntuación primario que hay cuando hay pared primaria por las punteaduras. Lo que les quería decir entonces es que las fibras libriformes generalmente no las encontramos en gimnospermas, ¿sí? En donde solo hay traqueidas. Y bueno, y después lo que les quiero decir es que en el leño de angiospermas, digamos, o en las angiospermas, sí encontramos los elementos de vaso y encontramos las fibras libriformes, ¿sí? Un poco eso, ahora creo que lo amplío en la próxima diapo, digamos, las traqueidas se encuentran en gimnospermas como único elemento, y en las angiospermas encuentro miembros de vasos, encuentro traqueidas, ¿sí? Algunas a veces, y encuentro fibras libriformes. Entonces, acá un poco las diferencias entre los elementos del xilema propiamente dicho, ¿sí? Habíamos dicho que son los elementos de vaso y las traqueidas, ¿de acuerdo? Acá es lo que les decía anteriormente, que los elementos de vaso, digamos como célula, después se apilan para formar los grandes tráqueas o vasos,
son los principales elementos conductores en las angiospermas, que también pueden tener algunas traqueidas a veces, ¿sí? En cambio, las traqueidas son los elementos conductores principales en las gimnospermas, ¿sí? Que aquí generalmente no se encuentran elementos de vaso, ¿sí? Un poco, digamos, las traqueidas son células alargadas, ¿sí? Donde las extremidades son aspiradas, tipo en bisel, de alguna manera, ¿sí? Cuando llega la diferenciación completa de las traqueidas, el protoplasto muere en general, ¿sí? Las paredes dijimos que están lignificadas, pero no son tan gruesas como, por ejemplo, en una fibra libriforme, ¿sí? El lumen, entonces, relativamente es bastante grande. Bueno, lo que es importante es que, digamos, son imperforadas, ¿está bien? De alguna manera están, digamos, las traqueidas terminan en bisel, entonces para formar los tubos a lo largo de todo el tallo o a lo largo de la raíz donde se encuentren, se tienen que apilar unas con otras, ¿sí? Pero solapando, digamos, los extremos, ¿sí? En bisel, ¿eh? Y todo en las paredes de la traqueida más los extremos en bisel van a tener punteaduras areoladas, ¿sí? Bastante grandes e interesantes para permitir el flujo, ¿de acuerdo? Recuerden que el flujo de la savia, digamos, o del agua más los productos minerales, de la savia bruta le decimos a eso nosotros, no la savia elaborada que va por el floema, el agua más los componentes minerales, digamos, que tiene que ir desde la raíz a las hojas, entonces tiene que atravesar, cuando solamente la planta tiene traqueidas, vamos a ver un poco más adelante que las traqueidas son más finas que los vasos, ¿sí? Entonces tienen que ir atravesando, estas traqueidas tienen que formar un largo tubo, solapándose sus extremos, ¿sí? Y el agua y las sales tienen que pasar por las punteaduras de todas las paredes, ¿sí? Porque no son perforadas, no tienen perforaciones en los extremos, ¿eh? Entonces, al no tener perforaciones en los extremos, digamos, las punteaduras tienen que estar bastante adaptadas, no es tan eficiente, digamos, el flujo de agua y sales, y tienen que estar bastante adaptadas para que circule de una manera bastante eficiente el agua y las sales minerales, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco, porque en estas punteaduras, digamos, en el proceso de diferenciación, que se los explico un poco más adelante, estas punteaduras, ustedes saben que lo habrán visto cuando vieron todo lo que es pared secundaria, cuando el elemento o la célula se llena de pared secundaria, digamos, las únicas comunicaciones celulares son las punteaduras, ¿está bien? Esas punteaduras, digamos, de alguna manera en el proceso de diferenciación de los elementos traqueales y de los vasos, se degrada todo lo que es la pared primaria, la parte sería no celulósica. Entonces, en realidad, en la punteadura, en el medio, en la membrana que le llamamos de la punteadura, queda, digamos, como una red formada por celulosa, ¿sí? O sea, que tiene la capacidad, como si fuera un colador formado por una red de microfibrilla, digamos, en donde el agua y los solutos pueden pasar, ¿sí? Pero tampoco es que pasa cualquier cosa, ¿sí? Y piensen en que la eficiencia no es tan interesante. Cuando hablamos de los vasos, ¿sí? Los elementos de vasos, sí, forman, bueno, acá dice que no forman tubos, perdón, pero forman largas redes, sí, forman en realidad largas redes, ¿sí? Por ahí no el tubo, como uno piensa el tubo perforado, ¿sí? Forman largas redes, pero de alguna manera se van solapando unas con otras, ¿sí? No solo que se solapan unas con otras de arriba hacia abajo, sino que con sus vecinas, ¿eh? Entonces, en realidad no forman algo tan lineal, sino que es como todo más una, digamos, lateralmente y verticalmente se solapan, ¿sí? Pero sí, de alguna manera, a ver, no forman el tubo como les voy a explicar ahora porque no están perforadas, ¿eh? Claro, exacto, para que la corriente transpiratoria, digamos, pueda hacer circular el agua de la raíz a las hojas, ¿sí? Pero el agua tiene que circular de forma, digamos, unidireccional y continuamente, digamos. De alguna manera tampoco se pueden formar ni burbujas de aire en el medio ni nada porque se rompe, digamos, esa corriente de agua, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias cuando hay solamente traqueidas. Pero bueno, es verdad, no forma el tubo cuando uno piensa en la palabra tubo, ¿sí? Por eso acá abajo les puse no forman tubos, ¿eh?
Ahora igual les voy a mostrar para que les quede un poco más claro. En cambio, los vasos, fíjense que son células más cortas, ¿sí? Que se apilan en forma de filas, ahí sí, digamos, como tienen, como son perforados, no sé dónde lo puse, ahí sí, digamos, de alguna manera está libre en los extremos de esas células más cortas, están libres, entonces sí forman verdaderos tubos, que los elementos de vaso se van apilando, entonces forman las tráqueas o vasos, que le llamamos. Esto por ahí se confunden después cuando rinden, porque en realidad a la célula le decimos elemento de vaso, y después cuando se apilan unas con otras, a todo eso le llamamos vaso simplemente o tráquea, ¿sí? Obviamente, al estar perforadas, acá está, tienen placas perforadas en los extremos, al estar perforadas, ser más corta, aumenta muchísimo la eficiencia en la conducción de agua, ¿sí? Obviamente el diámetro interno es mucho más grande y las paredes, bueno, son paredes secundarias, también son finas, ¿sí? Bueno, acá les muestro un dibujo para que quede un poco más claro. Fíjense, esto es una microscopía óptica, en donde de alguna manera, fíjense que se ve, digamos, todos estos elementos, digamos, todo este tejido es el xilema de una gimnosperma, ¿sí? Y la mayoría, ¿sí? Son traqueidas, ¿de acuerdo? Que conforman ese xilema. Esto es un corte transversal. Por lo tanto, lo que yo hice, lo que estoy viendo acá es el diámetro, por ejemplo, de una traqueida, ¿sí? Todo lo que lo rodea es una pared secundaria, ¿sí? Este es el diámetro. Y bueno, obviamente en el medio hay otros elementos no tan distinguibles en este caso, pero que forman el tejido xilema, como ser células parenquimáticas, fibras y todo el resto de lo que forma el tejido xilema, ¿sí? De los elementos que forman el tejido xilema. ¿Está? Fíjense, esto sería un esquema de una traqueida, en donde fíjense que las puntas, como les comentaba anteriormente, están biseladas, ¿sí? Tenemos punteaduras areoladas, ¿sí? Para comunicación, tanto lateralmente como en los extremos, ¿sí? Entonces, cuando se solape otra acá, digamos, tiene que la comunicación ser mediante las punteaduras areoladas, ¿sí? Y lateralmente también están unidas a otras traqueidas que también se comunican por las punteaduras areoladas, ¿sí? Esto es un tejido, digamos, sería más que nada de xilema de una angiosperma, ¿sí? En donde fíjense que hay un poco de todo. Pero fíjense que el diámetro de los vasos, ¿sí? O tráqueas, fíjense que es mucho más grande que el diámetro de las traqueidas, ¿de acuerdo? Entonces acá en este tejido también habrá traqueidas, habrá fibras, habrá células parenquimáticas también, pero bueno, esta es una célula, por ejemplo, un elemento de vaso, la célula que compone el elemento de vaso, fíjense que es mucho más, digamos, corta, más ancha, y tienen lo que llamamos las perforaciones arriba. Ahora les voy a mostrar los tipos de perforaciones que puede haber. Entonces, estos elementos de vaso se apilan de alguna manera, formando estos largos tubos que les mencioné al principio, ¿sí? Bien. Acá les dice más o menos hasta qué, a lo largo, digamos, bueno, hasta qué largo pueden llegar a tener los vasos, o sea, ya los vasos, digamos, los elementos de vasos apilados que forman un vaso, pero bueno, hay algunas plantas que son mucho más largos, hasta 4,5 metros, ¿sí? Esto está bien, ¿sí? Bien. Entonces, Vicky, sí, una pregunta. sí. ¿Tiene alguna una explicación que existan vasos en angiospermas y en gimnospermas? Si entendí bien, ¿no existen los vasos o las traqueidas? ¿O están ambos en ambos tipos de...? No, esto se explica evolutivamente en general. Viste que las angiospermas surgieron mucho después que las gimnospermas en la evolución, ¿no? Sí. Entonces, en principio había solo traqueidas, ¿sí? Y las traqueidas, de hecho, eran mucho más largas que las fibras. Ahora se invirtió, digamos, las traqueidas son más cortas y las fibras libriformes mucho más largas. Entonces se cree, digamos, que en principio la traqueida cumplía tanto la función de sostén como de conducción, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso en algunas gimnospermas lo único que hay es traqueidas,
después en la evolución, fíjate que es mucho más eficiente en las angiospermas porque lo que hizo el elemento conductor, digamos, fue acortarse y ensancharse de alguna manera y perforarse, ¿sí? Entonces, eso hizo que la eficiencia en la conducción sea mucho mejor, ¿no? De alguna manera. Y el origen de ambos tipos de estructuras es el mismo, o sea, el mismo tipo de célula da a las traqueidas y a los vasos. Yo no me acuerdo si lo perdí o... Sí, el elemento conductor, perdón, el meristema es el cambio vascular, El ¿sí? cambio vascular. El cambio vascular, en general el fascicular, después, bueno, eso cuando veamos tallo lo retomamos, pero lo expliqué un poco en meristemas. Eso, digamos, el cambio vascular fascicular da origen, digamos, a todo lo que son los elementos, ya sea traqueidas, en el caso, bueno, de gimnospermas, digamos, y de elementos de vasos en las angiospermas. Lo que pasa es que algunas angiospermas tienen traqueidas, algunas. Lo que pasa es que a veces es medio difícil, digamos, también el límite, bueno, hay algunos autores que hablan de la fibrotraqueida, digamos, que es, digamos, el intermedio entre lo que era la traqueida original, que era bien larga, y la fibra libriforme, que fue después en la evolución. Entonces, algunos hablan de un intermedio que es la fibrotraqueida y otros autores directamente no la, no la consideran. Pero bueno, eso es, digamos, también el alcance del instrumental que uno tiene para poder, digamos, ver estas cuestiones más finas en cada especie, porque cada especie varía bastante. Lo que sí se sabe que, bueno, en las angios predomina mucho el vaso o tráquea, y en las gimnos no, solo traqueidas, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con con el tema del tamaño del árbol o nada que ver? O sea... No sabes que nada que ver, porque en realidad, digamos, muchas angiospermas son monocotiledonias, son herbáceas, ¿sí? Entonces no... es verdad. No tendría, no estaría, y muchas gimnospermas son árboles, ¿sí? Sí. Entonces, la mayoría diría yo, pero te quiero decir que son árboles, entonces no tendría que ver con eso, creo que tiene que ver simplemente con mejorar la eficiencia de transpiración. En la transpiración y en la circulación del agua. Bien. Pues aquí. Listo. Bueno, acá un poco nomás lo que les quería mostrar era, digamos, acá hay diferentes cortes de las diferentes partes, obviamente, de una planta vascular, ¿sí? Entonces, hay cortes en la zona de la raíz, en la zona del tallo, en la zona de la hoja, ¿sí? Y fíjense que todo lo que está en verde es el floema, en este caso, que es el tejido conductor que van a ver mañana a la tarde, y el xilema, que es el otro tejido conductor que estamos viendo ahora, es el que está en color gris. Fíjense cómo va cambiando la disposición de acuerdo al órgano, ¿sí? Cómo se van relacionando estos dos elementos de acuerdo al órgano en el que están, ¿sí? Entonces, fíjense que en la raíz, de alguna manera, hay una disposición que es alterno-radiada, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle después. Fíjense que en la parte del tallo adquieren la forma de haces vasculares, en donde el xilema está por dentro y el floema está por fuera, ¿sí? Y en la raíz un poco se mantiene, digamos, este sistema de haz vascular, en donde tenemos floema y xilema acá arriba y floema un poquito abajo. Siempre están asociados unos con otros, en hoja y tallo, en forma de haces vasculares, y aquí en la raíz primaria que tendrían otra disposición, ¿sí? Pero bueno, también depende mucho después si tenemos crecimiento secundario o no tenemos, cómo se van... Pero bueno, un poco primero, para mostrarles que se mantiene tanto en raíz como en tallo, y que es un sistema continuo de alguna manera, que va teniendo en algunos casos diferentes arreglos, digamos, y también depende mucho de las especies, después vamos a ver un poco más los haces vasculares, va teniendo una forma continua a lo largo de toda la planta, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a ver ahora son que las traqueidas y las tráqueas, digamos, de alguna manera, tienen diferentes arreglos de pared secundaria. Esto, digamos, tiene que ver, si ustedes, por ejemplo, piensan en un vaso, vamos a pensarlo en un vaso o tráquea, que es un poco más fácil, y piensan en un cilindro, ¿sí? Y lo que tienen que pensar es que ese cilindro lo parto al medio, ¿sí? Y lo abro como si fuera un libro. Entonces yo ahí, cuando lo abro, voy a ver los depósitos de esta pared secundaria. O sea que cuando yo hago el corte longitudinal del vaso por el tejido xilema, tengo que cortar, para poder ver este arreglo,
en la mitad, digamos, del vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tenemos lámina media, tenemos pared primaria y tenemos depósito de pared secundaria, ¿está? Entonces, lo último que se deposita hacia adentro, digamos, y después tenemos la membrana, el protoplasto, en este caso después va a morir, ¿no? En la diferenciación del vaso, pero, digamos, lo último que tengo y lo último que se genera es la pared secundaria, digamos, con la lignina y demás. Entonces yo para poder verlo lo tengo que ver de adentro. Entonces, un poco, para que ustedes sepan, hay diferentes espesamientos de los elementos traqueales o depósitos de pared secundaria, ¿sí? Podemos tener anulares, como en estos casos, digamos, en donde la pared secundaria se deposita sobre la pared primaria en forma de anillos. Todo lo naranja clarito sería la pared primaria y los anillos serían la pared secundaria, ¿sí? Tenemos los arreglos helicoidales o espiralados, en forma de espiral, de pared secundaria sobre pared primaria, ¿sí? Tenemos los arreglos escalariformes, ¿sí? En donde de alguna manera la pared se deposita y deja, digamos, en realidad porque queda, no se ve muy bien, ahora se los muestro en la otra diapo, deja como escalones de pared primaria y el resto es todo pared secundaria. Acá no se ve muy lindo, ahora se lo muestro en la próxima diapo. Y el reticular, en donde ya la pared secundaria empieza a formar como redes, ¿sí? Ya se interconecta más, digamos, las diferentes hileras de pared secundaria, hasta que finalmente llegamos a recubrir toda la pared primaria con pared secundaria, y entonces las únicas comunicaciones que nos quedan son lo que llamamos las punteaduras, que ustedes ya lo vieron cuando vieron comunicación en la clase de María Laura, ¿sí? Entonces me queda la punteadura simple, puede ser, o punteadura areolada, ¿sí? En general, en vasos y traqueidas tenemos areoladas. Acá les muestro un poco mejor, a lo mejor, esto, fíjense que se nota un poco más, bueno, este es el anillado o el anular que les expliqué en primer lugar, lo clarito es la pared primaria, lo oscurito es la pared secundaria depositada sobre la pared primaria, ¿sí? Normalmente los arreglos dependen, digamos, con el momento en el cual está la planta. Digamos, siempre estamos hablando acá, acuérdense, de xilema primario, ¿sí? Porque cuando ya hablamos de un xilema secundario, ya nos vamos al caso extremo, digamos, de la punteadura, cuando hablamos de un xilema primario, en general, fíjense que cuando la planta todavía no terminó su crecimiento primario y se está desarrollando, entonces vamos a encontrar en el protoxilema, más que nada, estos arreglos, el anillado y el espiralado, ¿sí? Y cuando estamos ya en un crecimiento, que la planta terminó su crecimiento primario, o que va a tener un crecimiento secundario, generalmente siempre encontramos, digamos, el escalariforme, que es que le contaba que la pared primaria queda como escalones en una escalera, digamos, se llama escalariforme, bueno, el reticulado y el punteado, ¿sí? En donde ya avanzó la diferenciación del elemento, digamos, traqueal, entonces casi toda la pared primaria está recubierta por pared secundaria, ¿sí? Bien. Les dije, ahora sí, vamos puntualmente a los vasos o elementos de vasos que forman los vasos, ¿sí? En donde los extremos de los mismos tienen perforaciones o placas de perforación que le llamamos, ¿sí? Estas placas de perforación también las encontramos con diferentes arreglos, Podemos encontrar en el extremo del vaso una placa escalariforme, podemos encontrar una, bueno, que obviamente otra vez la parte negra sería lo que no está cubierto por pared, ¿sí? De ningún tipo, entonces ahí encontramos como escalones sin pared, en este caso, ¿sí? En donde la corriente circula libremente. Podemos encontrar placas de perforación foraminada, en donde, digamos, la parte que sin pared son círculos perfectos, ¿sí? Podemos, bueno, esta es escalariforme de nuevo, o podemos encontrar también placas simples en donde hay una única perforación, digamos, grande, que ocupa toda la placa de perforación. ¿Está bien? Y podemos encontrar, como vemos acá en Quintinia, también una placa reticulada. De alguna manera, digamos, acá se ven en distintas, digamos, acá se ve la foraminada en coprosma,
En Magnolia se observa la escalariforme, y acá en Seamais observamos la simple, ¿sí? Estas son microscopías, las dos primeras de barrido, y las dos segundas son microscopías ópticas, ¿sí? Con distintas tinciones. Fíjense que de alguna manera a nosotros todo esto nos sirve, porque si lo usamos, digamos, por eso se lo explicamos, igual que los distintos patrones de depósito de pared secundaria, nos sirve para hacer los controles de calidad, ¿sí? De las especies. Muchas veces uno agarra un vaso, una especie X, y entonces uno sabe que esa especie, los vasos del xilema de esa especie tienen las placas terminales que son escalariformes, ¿sí? Entonces muchas veces a nosotros nos sirven como caracteres diacríticos para poder hacer un control de calidad de una droga vegetal, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esta especie es quintinia porque tiene la placa de perforación reticulada, ¿sí? Como en este primer caso. ¿Estamos? Por eso nosotros le estamos explicando esto y les estamos haciendo un poco mención de esto que es bastante específico. Bien, ¿qué otra cosa ocurre? Las puntuaciones pueden también ser diferentes, ¿sí? Podemos tener... Esperen que ya voy, pero no me quiero perder de decirles nada. Bueno, las puntuaciones también pueden ser de distintos tipos, pero las puntuaciones, esto tiene que ver, digamos, con las paredes laterales, ¿sí? De los elementos traqueales. Esto tanto en traqueidas como en elementos de vaso. Digamos, en los extremos, en el caso de los vasos, tenemos las perforaciones. En las paredes laterales tenemos también punteaduras, porque también lateralmente se tienen que comunicar con sus células vecinas, ¿sí? Lo mismo para las traqueidas, lo que pasa es que las traqueidas no tienen en el extremo perforaciones, o sea que esto sería un continuo hasta el extremo, ¿sí? Entonces, también podemos encontrar lateralmente que las punteaduras o puntuaciones, como le quieran decir, pueden ser escalariformes, ¿sí? Es decir, que son más vale alargadas y están dispuestas transversalmente en series que son verticales, ¿sí? Esto es vertical, las series son verticales, ¿sí? Pueden ser opuestas, como en el caso del liriodendron, ¿sí? Las opuestas entonces las punteaduras son bastante o más o menos circulares y se disponen entre ellas horizontalmente, ¿sí? Y después podemos tener las punteaduras alternas, que son bastante, digamos, hexagonales de alguna manera, y se disponen en forma oblicua, fíjense, como en el caso de Araucaria, ¿sí? Bueno, eso es otro carácter diacrítico de algunos elementos del xilema que pueden ser útiles para identificar especies. Bien. Acá simplemente les muestro un tejido cilemático de angiospermas, ¿sí? Esto porque muchas veces después van a tener que analizar, por ejemplo, un tejido cilemático. Este es un tejido en un corte de microscopía óptica, ¿sí? Teñido con safranina, Entonces nosotros decimos que esto es porque muchas veces antes, cuando era presencial, les pedíamos en los parciales que dibujen el xilema de una angiosperma, ¿sí? Fíjense entonces cómo aparece el tejido, digamos, es un tejido compuesto en donde vamos a encontrar las fibras, ¿sí? Esto es un corte longitudinal, en longitud, en donde las fibras entonces se ven bastante largas, ¿sí? No se llega a ver en este caso los lúmenes, esta fibra parece septada, fíjense que tiene acá unos septos, ¿sí? Vamos a encontrar células parenquimáticas conformando este tejido, como en este caso, que se encuentran tipo en cordones, En este caso vamos a encontrar un vaso con lo que es punteaduras, en este caso parecerían ser alternas y areoladas, Y bueno, en este caso pasó, digamos, el corte por el lumen de un vaso, por bien el centro de un vaso, entonces lo que se ve es la luz del microscopio, no se ve nada adentro, obviamente no es un elemento vivo. ¿Estamos? Igual, yo no veríamos. Bien. Cuando nos vamos a un tejido, digamos, de xilema, en este caso puntualmente tenemos de gimnospermas, ¿sí?
En general, en las gimnospermas, las traqueidas, digamos, tienen las punteaduras bastante circulares, como vemos en estos casos, ¿sí? Fíjense bueno, que en general son muy circulares. Acá vemos, estos son todas microscopías electrónicas de barrido. Esta, bueno, es un corte transversal, pero se ve aquí, digamos, de alguna manera las dos punteaduras, ¿sí? Areoladas de una traqueida. Estas son traqueidas, ¿sí? Y muchas veces, bueno, en este caso es una biseriada, digamos, las traqueidas se encuentran de a dos, eso depende mucho de la especie, ¿eh? Pero bueno, se pueden encontrar en general. Lo interesante de esto es que son bastante circulares y fíjense que, digamos, la membrana de la punteadura es bastante amplia también con respecto a la areola de la punteadura areolada, ¿sí? En este caso, muchas veces podemos encontrar, y ahora nos vamos a ir un poco más en detalle, a ver este elemento en muchas punteaduras de las traqueidas, que es el toro, ¿sí? En realidad el toro está conformado por una sustancia impermeable de un diámetro mayor al de la punteadura, digamos, al diámetro de la punteadura, ¿sí? Y en el extremo, hay son microfibrillas, digamos, una red de microfibrillas que en realidad se llama margo, ¿sí? Y bueno, lo que ocurre en este caso es que este sistema de toro y margo, digamos, lo que hace es, de alguna manera, obstruir o estar para poder obstruir algunas punteaduras. Es decir, este margo es muy flexible y lo que hace es que este toro vaya hacia adelante y hacia atrás, y en ciertos momentos lo que hace es bloquear la punteadura, ¿sí? La bloquea porque muchas veces, digamos, en algunas redes de traqueidas se forman, digamos, burbujas de aire, ¿sí? Que cortan la corriente transpiratoria. Entonces lo que hace el toro en estas traqueidas es anular, digamos, esa red o esa red de agua que va por ese camino de traqueidas, preferible anularlo y que el agua siga pasando por otras traqueidas, ¿sí? Y no por esa en donde la corriente transpiratoria, donde se forman eolias, que se llaman, ¿sí? Por burbujas de aire, ¿eh? Entonces, en muchas traqueidas y en muchas gimnosperma se encuentra este sistema de toro y margo, ¿sí? En las punteaduras, ¿eh? Bueno, acá también vemos un poco el corte longitudinal de un pino, ¿sí? Que es una gimnosperma, ¿eh? Y entonces ahí vemos, digamos, el toro y el margo, digamos, en la punteadura, ¿eh? Entonces esto puede ir para adelante y para atrás, dejando pasar el agua o ocluyendo la punteadura, ¿eh? Para que el agua deje de pasar en determinados momentos, cuando hay embolias, ¿sí? Cuando se quiere cortar ese paso del agua. ¿Mm? Bien. Acá está un poco lo que hablábamos hoy, un poco de, digamos, de la evolución, de cómo fueron evolucionando de alguna manera, los elementos conductores y en este caso, digamos, los elementos de sostén, ¿sí? Entonces se piensa que originalmente, digamos, estaban las traqueidas, que eran bien largas, ¿sí? En muchas gimnospermas, que cumplían la función tanto de conducción como de sostén, y luego, a lo largo de la evolución, hacia un lado y hacia el otro, digamos, se cree que se fueron especializando estas traqueidas, ¿sí? Hacia elementos o miembros de vaso para formar después en estos vasos apilados las grandes tráqueas o vasos, ¿sí? Y hacia el otro extremo, pasando por fibrotraqueidas en el medio, se generaron las fibras, ¿sí? Que son los elementos de sostén propiamente dichos, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, esto es una traqueida ancestral, hoy por hoy las traqueidas que han quedado son mucho más cortas que las fibras libriformes, que son mucho más largas, y de paredes secundarias mucho más gruesas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ya lo comentamos anteriormente por la pregunta que me hicieron, pero
En general se logró mayor eficiencia justamente porque hay más ensanchamiento en los vasos, ¿sí? Hay un acortamiento celular y además aparecieron en este caso las placas de perforación, ¿sí? En general también hubo una evolución de paredes terminales inclinadas a un poco más transversales, para aumentar un poco más la superficie. En general las placas de perforación, las primeras que se vieron fueron escalariformes y las que aparecieron últimas en la evolución son las simples, ¿sí? Las que están, digamos, libres de cualquier tipo de red celulósica, ¿eh? Y también, bueno, las punteaduras pasaron de las areoladas del escalariforme al alterno. También el alterno se cree que es el más nuevo en la evolución, ¿eh? Y bueno, y así fueron, cuando hablo que fueron avanzando en la evolución es que en las especies un poco más primitivas se encuentran estos elementos y en las más evolucionadas, perdón, estos elementos de los extremos, ¿sí? Vicky, Sí. las fibras son consideradas los primeros elementos de conducción en las plantas vasculares, por ejemplo, las primitivas, como que está Seligenelia Moellendorffi, que es una vascular primitiva, son los primeros elementos de ¿Las conducción. traqueidas decís vos? No, las fibras. No, las fibras serían bastante nuevas en la evolución. Fíjate que van para este lado, digamos. En general las traqueidas, fíjate que tienen paredes finas, pero tienen, bueno, tienen punteaduras areoladas bastante grandes, pero tienen paredes secundarias, o sea que se consideraban de conducción y de sostén, ambas funciones, ¿sí? Después se fueron para este lado y para este lado especializándose en la evolución. ¿Está? Las fibras, entonces, sería el elemento por excelencia de sostén, ¿sí? Hoy por hoy, y el elemento de vaso sería el elemento de conducción por excelencia hoy en día, ¿se entiende? O hablándolo, ¿se entiende? Entonces, sí, como que eso fue para un lado y para el otro, esto serían las plantas más evolucionadas y esto también, ¿no? Y eso también. O sea, las traqueidas cumplían en su momento las dos funciones. Claro, claro. De hecho, lo que les comentaba es que estas traqueidas primitivas son bien largas y hoy por hoy se han acortado, se han mantenido en la evolución, pero se han acortado y son mucho más cortas que las fibras hoy por hoy. Digamos, acá esto no lo representa, digamos, pero si uno dibujara hoy una traqueida, sería mucho más corta que una fibra, que las fibras son bien largas y bien, digamos, con extremos puntiagudos, y las traqueidas no tanto, pero evolutivamente, como ya no cumplen tanto la función de sostén, digamos, han quedado más cortas cumpliendo la función de conducción cuando están los dos elementos, cuando está la fibra y cuando está la traqueida. Claro. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, y finalmente les quería mencionar, para terminar, digamos, una clase corta, pero para terminar les quería mencionar un poco, digamos, esto es la diferenciación de un elemento, digamos, de un vaso, en este caso, de uno de los elementos traqueales, ¿sí? Para que, bueno, se considere, digamos, ustedes tienen, digamos, si pensamos en el procambio, en un xilema primario, o en en el cambio vascular, en la célula inicial fusiforme, ¿sí? Se diferencia, digamos, se empiezan a diferenciar, digamos, los vasos allí. Lo que ocurre primero, digamos, una de las primeras cuestiones es que la célula esta se agranda de alguna manera lateralmente, ¿sí? Piensen que esto es una célula meristemática en un primer momento, entonces esto se agranda lateralmente, no tanto por ahí en longitud, no se ha visto tanto eso. Lo que ocurre después es que de alguna manera hay una poliploidía, ¿sí? Bueno, hay una duplicación en el material genético, ¿sí? Porque lo que se necesita ahora, en esta duplicación del material genético, es poder, digamos, generar la pared secundaria sobre la pared primaria que ya tiene la célula meristemática, y bueno, obviamente complementar lo que sea la pared primaria, lo que necesite. Entonces se generan muchos genes para eso, ¿sí? Acá hay un sistema de microtúbulos también que nuclea de alguna manera, donde se va a ir haciendo el depósito de la pared secundaria, por eso tenemos los diferentes arreglos que les comenté en algún momento, digamos, los distintos patrones, el anular, el helicoidal y los patrones, digamos. Entonces estos microtúbulos de alguna manera
nuclean dónde se van a ir los depósitos de pared secundaria, ¿sí? A su vez, lo que empieza a ocurrir, una vez que esto ya está, digamos, es que el tonoplasto obviamente se rompe y, bueno, la vacuola funciona, libera las enzimas hidrolíticas, que lo que hacen estas enzimas hidrolíticas es a la pared, digamos, primaria, que estaba, digamos, aquí arriba y aquí abajo, para generar la perforación, lo que hace es, digamos, degradar todo lo que es la fase amorfa, ¿sí? Y pectinas de la pared primaria. Esas enzimas hidrolíticas hacen eso, ¿sí? Entonces la pared de esta primaria adopta una forma lenticular y luego, digamos, se empieza a degradar toda la parte amorfa, digamos, la no celulósica o la hemicelulósica y las pectinas, ¿sí? Y queda la red de celulosa, formando, qué sé yo, depende si la placa de perforación era justo, digamos, escalariforme, bueno, quedará. Pero si es simple, después, bueno, todo lo que queda en celulosa, acá, que lo único que va a quedar son las microfibrillas de celulosa, con la corriente transpiratoria se van eliminando. Ya de por sí se sabe, digamos, que la parte celulósica en estas paredes es baja, digamos, en general es baja, ¿sí? Lo mismo ocurre lateralmente, digamos. Lateralmente, lo que está cubierto todo de pared secundaria, las enzimas hidrolíticas que se liberan desde la vacuola no le hacen nada, digamos, de alguna manera. Pero sí, ustedes saben que acá hay punteaduras, ¿sí? Y en esas punteaduras adentro, digamos, hay pared primaria. Entonces, las enzimas hidrolíticas se meten en esa pared primaria y lo que hacen es degradar todo, otra vez la fase amorfa y las pectinas y dejan solo la red celulósica, ¿sí? Por eso siempre en las punteaduras hablamos de una membrana de la punteadura, ¿sí? Porque no es un paso libre que hay ahí, sino que hay como una red formada por estas microfibrillas, ¿sí? Hasta que, bueno, finalmente, obviamente, todo el protoplasto muere, y nos queda el elemento de vaso diferenciado. Se cree, digamos, que digamos, en esta diferenciación intervienen auxinas, como digamos, las hormonas auxinas, y bueno, creo que lo otro se lo dije, sí, más o menos se lo fui diciendo, Bueno, creo que les dije todo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto ya terminamos la clase. Bueno, no sé si queda alguna duda, es el momento de hacerlas. Yo por el momento no tengo dudas. Gracias. Bueno, entonces, chicos, esto, digamos, es más o menos, digamos, lo importante en Xilema y más o menos para que lo tengan presente. Y mañana a la mañana se va a repetir esta clase, ¿sí? Mañana en la tarde María Laura va a dar floema, ¿de acuerdo? Y la clase que debería dar el jueves a la mañana va a quedar grabada, porque tenemos el parcial, ¿sí? Bueno, estamos, ¿sí? Bueno. Cualquier duda, bueno, igual yo vuelvo a dar tallo y vuelvo a dar raíz la otra semana, así que cualquier duda de todo lo dado de tejidos me pueden consultar en esas clases, antes o después, ¿sí? Bueno, además tienen clase de consulta, eso ya lo saben, pero bueno, yo sé que están medio enfocados ahora en el parcial, después vemos eso, cualquier cosa, ¿sí? Bien, Vicky, te tengo que mandar un mail. ¿A dónde lo hago? Sí. ¿A F y o F? Porque no lo encontré. Si lo busqué, capaz que Sí, lo encontré. te lo escribo acá. Yo también, A ver. profe, necesito el mail. Bueno, Gracias. dame llegar aquí. Ya que Ahí está, se lo estoy profe, escribiendo. consulto, ya que está consulta. Yo voy a necesitar un certificado para presentar el trabajo que tengo que rendir. ¿Se lo puedo pedir a usted? Sí, no, pídanselo a María Laura, le escriben a Bueno. María Laura, pero escúchenme una cosita. El día que nosotros que ustedes estén rindiendo, ¿sí? El jueves a la mañana, nosotros vamos a estar conectados en el link de la teoría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien.
Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que les haya pasado con el parcial, lo que sea, se meten en ese link durante ese horario, por supuesto, cuando lo hayan entregado o lo que fuere, ¿sí? Y todo lo que necesiten nos lo piden en ese link, ¿sí? Porque vamos a estar ahí, vamos a estar presentes en ese link por cualquier cosa. ¿Estamos? Perfecto, bueno, muchas gracias, profe. Pero para pedir certificado creo que directamente le mandan un mail a María Laura y ella ya con ese mail se los responde y les queda la constancia. ¿Sí? ¿Podrías dejar su mail también, profe? Que no lo encontré en ningún lado. Sí. ¿Sí? Perfecto, buenísimo, Vicky. Bueno, chicos, cualquier cosa, nos mantenemos en contacto. El jueves en el link de ese, y si no, después yo la otra semana vuelvo con tallo y raíz. Y hoja, ¿está? Bien, bien. Bueno, nos vemos. Profe, yo necesitaría hacerte una consulta ahora. Sí, decime. Yo rindo morfología el jueves, el final de morfología. Sí. Y es una hora antes del parcial. Yo quería preguntar si podía presentar certificado de que rendía ese final y por ahí rendir el parcial el día del recuperatorio o reprogramar la fecha. Tengo una amiga que también tiene el mismo problema. Claro. Yo no creo que pase, no creo que haya problema. Mandale un mail a María Laura, yo te diría que sí, obviamente, que rindas el recuperatorio, ¿sí? Y cualquier cosa, después que les va a llamar en el recuperatorio, se pondrá una nueva fecha para que rindan de nuevo, ¿sí? De todas maneras... Yo le pido un certificado a los profes de Morfo para después presentárselos a ustedes y ahí reprogramar la fecha. Claro, de todas maneras, mandale informándole... Ay, perdón, me dio tos. Mandale ya informándole a María Laura y tu amiga también que no van a rendir por esta situación, entonces uno ya lo tiene en consideración, ¿sí? Dale, iríamos directamente al recuperatorio y de ahí sí